Si alguien no se puede conectar ahora, después le pasamos el link de la clase de hoy. Bueno, el tema de hoy es un tema que es obligatorio de todos los ingresos, así que en este sentido creemos que les va a servir muchísimo esta clase, porque este tema particularmente está en absolutamente todos los ingresos, entró en todos los últimos años, y además de eso es un tema eh, si lo comprenden, digamos, la primera vez, hablándolo, digamos, paso a paso y con explicaciones suficientes, lo van a entender de una y después no van a tener ningún problema. No es un tema complicado, así que en ese sentido, si se ponen las pilas, lo pueden, si prestan atención, lo pueden entender, creo yo, con facilidad. Vamos entonces a dar el tema y después, si llegamos a tener tiempo, vamos a hacer una pequeña ejercitación sobre este tema, ¿sí? Bueno, medicina occidental y tradicional. Entonces, medicina occidental y tradicional y complementaria, que es el otro nombre con el que se le conoce. Ya vamos a ver por qué. Bueno, lo primero que hay que decir de, de esta cuestión es que la medicina es un elemento atravesado por la cultura, ¿no? Es un elemento cultural. Y esto tiene que ver con que, si bien a veces no estamos suficientemente pendientes de eso, o vivimos a tal velocidad que no nos damos cuenta, pero la realidad es que prácticamente todo lo que nos rodea está atravesado por la cultura, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que las cosas que hoy significan una cosa determinada, hace 100 años significaban otra, hace 200 otra, hace 500 otra, etc. Es decir, el contexto histórico importa, ¿no? La cultura en la que una palabra se asienta importa. Voy a dar un caso, supongo que creo que les puedo explicar un poco esto de por qué las palabras dependen de nuestra cultura. Eh, Muchos de ustedes son lo que se podría denominar adolescentes, ¿no? De hecho, la definición de adolescencia es una de las cosas que ha cambiado en la cultura, ¿no? Antes era muy claro, un adolescente era una persona que había empezado la pubertad y que estaba entre la pubertad y la mayoría de edad, o sea, los 18 años, ¿no? Y bueno, y a los 18 años, ¡pum!, se termina la adolescencia, ¿no? Eso se consideraba la adolescencia en los 80 o en los 90. La adolescencia era un proceso asociado al colegio, sobre todo que se terminaba la adolescencia cuando terminabas el colegio. Hoy, de hecho, muchísimas personas, incluso expertos, digamos, creen que la adolescencia se ha extendido, ¿no? Que la adolescencia hoy puede durar hasta los 25 años, hasta los 30 años, etcétera. Que la adolescencia como periodo, digamos, de cambio, de dolor, de definición de qué voy a hacer con mi vida, etcétera, puede durar mucho más porque la cultura ha cambiado, ¿no? La gente se va más grande de la casa de sus padres, cuesta por ahí mucho más establecer relaciones duraderas, la maternidad o la paternidad se pospone mucho, ¿no? Etcétera. Entonces, hoy vivimos en una adolescencia que puede durar tranquilamente 15 o 20 años, ¿no? Pero la adolescencia en los 80 o en los 90 duraba apenas 6, 7, 8 años, ¿no? Pero hay algo más loco todavía, que hace 100 años directamente no existía, ¿no? Eh, no existía algo como la adolescencia, sino que las personas eran niñas hasta determinada edad, eh, que si ustedes hablan con sus abuelos, o etcétera, estaba muy marcado por el tema de usar pantalones cortos, ¿no? Y un día te ponías los pantalones largos y desde ahí eras adulto, ¿no?
Así tuvieras 16, 17, 18 o 15. Si salías a trabajar, ya eras considerado un adulto. En muchos países, qué sé yo, a los 16 o a los 17 podías ir tranquilamente a la guerra, eh, podías formar una familia, etc. Entonces la adolescencia no existía. Es un concepto que depende de la cultura. Eh, lo mismo la familia. Las familias de hace 500 años no son las familias de ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Todo concepto, práctica social, y la medicina es una práctica social, está atravesada por la cultura. Y en este sentido, la medicina tiene tradiciones, distintas tradiciones, además de depender de la cultura, tiene distintas tradiciones más nuevas y más viejas, ¿no? Entonces, lo que tienen que entender de esta introducción de la cuestión del factor cultural es que por más que hoy, si yo les digo la palabra medicina, ustedes van a pensar gente de bata blanca en un consultorio, en un hospital, en una clínica, trabajando en equipo, operando con luces, extrayendo sangre o lo que fuera, ¿no? Tienen una imagen, digamos, muy clara de lo que es la medicina. Esto no era la medicina hace 100 años, hace 200, 500, mucho menos hace 2000 o 10.000 años, ¿no? La medicina ha cambiado lo que es, el médico ha cambiado lo que es hoy, digamos, lo que ha cambiado a través del tiempo y ha llevado con el correr de la historia a lo que es hoy. Nosotros entonces vamos a identificar dos tradiciones muy fuertes en lo que hace a la existencia de la medicina, ¿no? Hay una medicina que nosotros podemos llamar occidental, que tiene otros nombres. Se le suele llamar medicina científica, porque está basada en la ciencia. Se le suele llamar medicina convencional, porque sigue las convenciones legales, ¿no? Formal, biológica, moderna, alopática, también como contrario a homeopática, que la homeopática es una medicina tradicional, ¿no? O biomedicina, porque es la medicina basada en la biología, ¿no? En el cuerpo. Eh, esta es la medicina occidental es la medicina que ustedes van y encuentran cuando entran, abren un hospital y ven los médicos con las batas, los enfermeros, etcétera. Eso es la medicina occidental. Es para la que ustedes se van a preparar, ¿no? Es la medicina que se enseña entonces en las universidades. Pero esta medicina obviamente no existió siempre. Nosotros tendemos a pensar cuando vemos algo, decir, bueno, esto fue así siempre, pero no siempre fue así. Esta medicina tiene un momento en que nace que es muy puntual y que nosotros lo conocemos, ¿no? A diferencia de otras cosas que son muy antiguas, ¿no? Sabemos cuándo comenzó la tradición de la medicina occidental. Occidental porque es la medicina de Occidente, ¿no? Esto lo explico por las dudas, pero el mundo se suele dividir entre Occidente y Oriente, ¿no? El Oriente es, por ejemplo, los países árabes, Japón, China, los países asiáticos, etcétera, y el occidente es Europa, Estados Unidos, América, ¿no? La diferencia por ahí es que el occidente es mayormente cristiano, ¿no? Somos de alguna manera hijos de la tradición europea, porque ahí en el occidente tenemos a Europa y a las colonias de Europa, ¿no? Que son desde Estados Unidos hasta Argentina. Todo el continente americano es occidente también, igual que Europa, ¿no? Y todo lo que no es occidente, o sea, lo que no viene del imperio romano y griego, es oriente, todo, que casualmente es la parte derecha del planisferio, ¿no? Donde están China, Japón, etc. Ellos tienen otras religiones que no son el cristianismo, tienen otros sistemas penales, tienen otros tipos, la gente vive de otra manera, ¿no? Eh, la medicina occidental, la medicina de Occidente, tiene un momento en el que arranca, que lo sabemos, esto es importante, así que traten de ir anotando estas fechas y nombres. La medicina occidental nace en Grecia, nace en el siglo V antes de Cristo, con Hipócrates, que por muchos es considerado el fundador de la medicina moderna, ¿no? El creador de la medicina moderna. Y Hipócrates, de hecho, va a ser definitivamente alguien vital
para la medicina, porque Hipócrates va a, de alguna manera, romper con todo lo establecido en su época, ¿no? Sus opiniones fueron totalmente contra las cosas que se creía en su época, ¿no? Hipócrates va a hacer algo y va a decir algo que para muchos va a ser muy molesto, peligroso incluso. Hipócrates va a decir que las enfermedades no son, no son enviadas por los dioses, ¿no? Que las enfermedades no son un asunto de haber obrado mal y entonces los dioses nos castigaron enfermando, ¿no? Hipócrates plantea que las enfermedades vienen de la naturaleza, que no tienen nada que ver con los dioses, que no es que si te enfermaste es porque hiciste algo malo y si estás sano es porque estás todo bien con los dioses. Y eso es muy loco en esta época porque obviamente que estamos hablando de una época muy antigua donde la mayoría de la gente creía eso, ¿no? Existía algo que se llamaba paradigma mítico-mágico, que lo vamos a ver en otra clase, eh, pero este paradigma en resumen lo que planteaba era eso, que cuando una persona se enfermaba era porque había cometido un mal acto y entonces había sido poseída por espíritus malignos, y entonces su familia terminaba cayendo en desgracia, o el pueblo entero, ¿no? Caía en desgracia porque habían hecho algo que había desagradado a sus dioses. Que además era algo muy fácil desagradar a los dioses en esa época, porque estamos hablando de religiones politeístas, ¿no? Religiones con muchos dioses. Había un dios para la guerra, un dios para el vino, un dios para la comida, otro dios para la lluvia, otro dios para los mares, ¿no? Como tenían, eran como cartas de Pokémon los dioses para los griegos y los romanos. Al tener tantos dioses, siempre alguno se enojaba con vos, ¿no? Si por empezar, si había un dios de la guerra y un dios de la paz, bueno, con alguno de los dos ibas a estar peleado, ¿no? Obviamente. Si el pueblo estaba en guerra, ibas a tener enojado al dios de la paz y viceversa. Y esto entonces lo que generaba era que las explicaciones siempre fueran mágicas. Hipócrates dice, no, hemos vivido en la... Dice un día, esto es mentira, no son los dioses los que te enferman. Las enfermedades son naturales, las enfermedades están en la naturaleza. Y en este sentido, lo más importante, la forma en que Hipócrates va a llegar a esta conclusión, lo más importante es el método que lo va a seguir, ¿no? Porque esto va a estar basado sobre todo en la observación del hombre y su medio, ¿no? Es decir, del hombre viviendo en su ambiente. ¿Que ¿Cuál es el ambiente del hombre? Depende. Si vivís en el campo, bueno, tu ambiente es el campo. Si vivís en la ciudad, tu ambiente es la ciudad. Si vivís en un suburbio griego, ¿no? Cerca de la costa, o en una aldea de pescadores, bueno, él lo que decía es, presten atención, hay que prestar atención a cómo viven las personas, qué comen, cómo es la temperatura en el lugar donde viven, qué color tiene el agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene saca muchísimas conclusiones que va dejando a sus discípulos, ¿no? Mediante la observación del hombre viviendo dentro de su medio ambiente, ¿no? Otro principio del razonamiento, uy, soy malísimo con esta herramienta. Otro principio del razonamiento causa-efecto, ¿no? Que básicamente es decir, bueno, las enfermedades tienen una causa, ¿no? La enfermedad es el efecto, y si es un efecto de la enfermedad, tiene que haber una causa, ¿no? Y ahí es donde vienen las grandes preguntas, que después vamos a ver cómo él termina creyendo cuál es la causa de la enfermedad. Pero en principio, lo que te decía es, la enfermedad es un efecto. Entonces, para curar la enfermedad hay que conocer la causa, por qué la persona está enferma, ¿no? Después, el tercer principio, es la apreciación de fenómenos similares y opuestos. ¿Qué quiere decir esto? En principio, Hipócrates lo que va a decir es, bueno, yo veo que hay enfermedades que no son la misma cosa, pero que tienen algo en común, ¿no?
Y entonces lo que observa, por ejemplo, es que muchas enfermedades o por distintas razones sucedía que el cuerpo de las personas levantaba mucha temperatura, ¿no? Entonces a eso, a personas que de pronto tenían temperatura y sufrían por eso y emitían de pronto mucho calor, transpiraban, etcétera, Hipócrates dijo, bueno, a estas enfermedades las voy a llamar fiebres, ¿no? Estas van a ser las fiebres. Eh, ¿Cuál es la característica de una fiebre? Un aumento veloz y sostenido, ¿no?, de la temperatura del cuerpo. Entonces, eso es usar fenómenos similares. Pero luego también encuentra fenómenos que son opuestos. O sea, lo que dice es, hay personas a lo que le pasa lo contrario, ¿no? Que es que el cuerpo no aumenta de temperatura, sino que pierde temperatura, ¿no? Y entonces también había que ponerle una etiqueta. Y lo mismo para efectos contrarios. Por ejemplo, cuando el corazón late muy rápido, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos taquicardia. Pero también cuando late muy lento, eso se llama bradicardia, ¿no? Básicamente, Hipócrates encuentra, hay parecidos y hay fenómenos que son contrarios y fenómenos que son parecidos, y trabajaba sobre clasificarlos. Ese es su gran aporte, ¿no?, como a la medicina. Y él decía, bueno, desde acá la medicina debería trabajar de esa manera, identificando las enfermedades y clasificándolas. Y luego la identificación del síndrome. Esto es lo que él decía que de alguna manera, bueno, ¿cómo entonces vos te vas a dar cuenta qué enfermedad tiene una persona? Bueno, vas a ir a ver, ¿no?, en la descripción de este síndrome, por ejemplo, de qué sé yo, supongamos que ellos le ponían el nombre a una enfermedad que era la fiebre del pantano, ¿no? No tenían los recursos tecnológicos como para identificar genes, esas cosas que hacemos ahora, ¿no? No le podían poner COVID-19, porque obviamente no tenían esa tecnología, pero él le podía poner fiebre del pantano a una enfermedad y decía, bueno, ¿qué característica tiene la fiebre del pantano? Bueno, que tenés temperatura corporal muy elevada, que tenés manchas rojas en la piel, por ejemplo, que te deshidratás rápidamente, ¿no? Dolores de cabeza muy fuertes, dolor de articulaciones, listo. Entonces decía, bueno, a sus alumnos, ¿no? Si ustedes encuentran que una persona tiene estas 5 cosas juntas, tiene fiebre del pantano, ¿no? Si solamente tiene estas dos, pero además tiene, qué sé yo, vómitos, es fiebre de la selva, no fiebre del pantano, ¿no? Entonces empezó a crear algo que se hace hasta hoy, que son los mecanismos diagnósticos, ¿no? Mm, Esto es muy loco, pero fíjense que todo esto que plantea Hipócrates como yo creo que la medicina debería hacerse así, es lo que se hace hasta hoy, ¿no? Y les digo una cosa más, cuando ustedes vayan a la facultad se van a enterar de que al recibirse de médico se hace un juramento, ¿no? Un juramento donde el médico promete no dañar innecesariamente, promete compadecerse de sus pacientes, etc. Y ese juramento se llama juramento hipocrático, ¿no? Y se llama juramento hipocrático claramente por Hipócrates, ¿no? Ese es el nivel de importancia que va a tener esta persona en la carrera, así que traten de recordarlo por este tipo de cosas. Ahora, nosotros, este proceso que yo estoy simplificando acá, obviamente que esto está simplificado para poder hablarlo y entenderlo rápidamente, no es un proceso que se instaló en los médicos de la época de un día para otro, ¿no? No es que los médicos eran, antes pe pensaban que la enfermedad era de los dioses y todo lo que les estaba diciendo, pero un día aparece Hipócrates y dice, no señores, eso no es así, y pasaron a creerle, ¿no? En general los procesos no son así, ¿no? No es que aparece, que la humanidad cree que la Tierra es plana, hasta que de pronto llega un loco y dice, no, che, estuve mirando con un telescopio y la Tierra es redonda, ¿no? Entonces dicen, en serio, qué boludo, ¿no? Todos estos miles de años pensando que la Tierra era plana. No. En general, de hecho, cuando aparece un tipo, si durante miles de años creí que la Tierra es plana y aparece un tipo que dice que la Tierra es redonda, lo metes en cana,
lo quemás en la hoguera, que fue lo que pasó en la Edad Media con los pobres científicos que decían que la Tierra era redonda, ¿no? La Iglesia los persiguió porque obviamente decía, están locos, son los degenerados, ¿cómo van a pensar que la Tierra es redonda? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de ideas revolucionarias llevan tiempo, no se instalan de un día para otro. Entonces, las ideas de Hipócrates, básicamente lo que lograron, pero en mucho tiempo, con el pasar de muchos años, lograron que la medicina magia se convirtiera en medicina ciencia. Pasamos de lo mágico a lo científico. Ahora, ¿cómo pasó eso? Porque obviamente no alcanzaba con la palabra de Hipócrates. Y la realidad es que hay varias razones por las que la medicina mágica, chamánica, como quieran decir, se convierte en una medicina científica. Una es la aparición del arte médico con el fin de curar y de la figura del médico. ¿Esto qué significa? Que hay una profesión determinada, que es curar, una tarea determinada, que es curar, y otra, y por otro lado, una persona que se ocupa de esa tarea, que es el médico, ¿no? Tenemos un médico que hace curar. Eso aparece en un momento de la historia. O sea, hasta determinado momento de la historia, nadie pensó que necesitábamos médicos y un día aparece, che, necesitaríamos alguien que cure a las personas y aparece el médico. ¿Cómo aparece eso? No lo vamos a ver hoy, porque obviamente hay también una clase específica de eso que es sobre todas las edades de la historia, donde vamos a ver un poco prehistoria, etcétera. Esa clase que doy yo en la academia, se llama Las Edades de la Historia, no es una clase del ingreso, sino que es una clase que damos nosotros, donde les damos es como una historia, ¿no? Pero como una película de Netflix, donde les voy contando desde la prehistoria, desde las cavernas hasta Internet, ¿no? Todo lo que fue pasando y cómo era cada época y por qué pasó esto y por qué pasó esto. ¿Por qué? Nosotros damos esta clase porque algo que nosotros vemos con Julieta es que no todo el mundo viene de tener buenos profesores de historia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando uno no tuvo un buen profesor de historia? No entiende por qué pasan X cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, esto, ¿no? Decir, che, ¿y por qué a los científicos que decían que la Tierra era redonda en la Edad Media los perseguían? Porque para entender eso hay que saber qué era la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Cuál era el poder de la Iglesia en esa época, cómo había conseguido ese poder, qué pasaba, qué pasó por los centros de conocimiento en esa época. Bueno, hay que conocer bastantes cosas de historia para poder razonar y ubicarse en el tiempo, para poder entender muchas cosas, pero también te ayuda a adivinar algunas preguntas, porque si ves el nombre o el año o lo que sea, ya decís, seguramente tal cosa, ¿no? Entonces también va a haber una clase específica de historia. Pero en resumen, por cómo es que aparece la figura del médico, la figura del médico aparece porque básicamente en la época del Paleolítico, ¿no? El hombre hacía básicamente dos cosas, que era cazar y recolectar para alimentarse. Es decir, vivíamos básicamente como otros animales, ¿no? Solamente que con herramientas, que era nuestra diferencia, ¿no? Con el tiempo, cuando llega la agricultura, con la llamada revolución neolítica, bueno, la gente se asienta en aldeas, ¿no? Porque aprende que puede tirar semillas alrededor y las plantas crecen y puede comer de esas plantas y no hay que caminar 10 kilómetros buscando alguna planta que haya alguna fruta. Cuando el hombre aprende la agricultura, pasa de ser nómada a ser sedentario, se queda en el mismo lugar, ¿no? Y quedarse en el mismo lugar le dio cierta tranquilidad a los seres humanos, porque de pronto la comida estaba garantizada, de alguna manera, ¿no? Si había habido una buena cosecha, vos mirabas el granero de la aldea y había comida para 3 meses. Y eso permitió que el hombre saliera de la urgencia en la que vivía, porque antes, por la urgencia de estar corriendo todo el día un mamut para tratar de comerlo, y comerlo, pero que al día ya la carne esté fea, entonces había que salir a cazar otro mamut, y así, el hombre obviamente no tenía tiempo de nada, ¿no?
no tenía tiempo como de hacerse inteligente, si quiere, ¿no? Pero la agricultura lo que dio fue la posibilidad de la especialización, ¿no? Como ya no sobraba tiempo, de alguna manera, ¿no? Aparece la especialización. Y entonces, el que era más bueno afilando las herramientas, bueno, era el afilador. El que se llevaba mejor con el ganado, que bueno, pasó a ser el pastor, ¿no? El que, el que fundía buen metal y hacía buenas espadas, el herrero, ¿no? Y entonces aparecen los primeros oficios. Y entre ellos aparece la figura del médico, que el médico está muy asociada a la figura del sacerdote. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos creían que las enfermedades venían de problemas con los dioses. Entonces, el sacerdote y médico eran como la misma cosa, porque para poder curar a una persona había que interactuar con los dioses. Eso implicaba muchísimas veces rituales, ¿no? Y en estos rituales se solían colar algunas cosas que sí podían curar, como hierbas medicinales, y otras cosas que eran simplemente invocaciones y qué sé yo, y bueno, y de esa manera la medicina entonces estaba muy ligada a la del sacerdote, al sacerdocio. Hasta que en un momento eso se separa, no sabemos bien cuándo, pero en un momento el tipo que es médico y sacerdote a la vez dice, che, yo me voy a ocupar de una sola cosa, y aparece un tipo que solamente es médico, solamente se ocupa de curar, ¿no? En algunas culturas se le suele decir el herbolista, ¿no? Porque era la persona que curaba con hierbas, ¿no? Pero bueno, en otras aparece como el druida, por ejemplo, en la cultura de los galos. Pero, en fin, en algún momento de la historia aparece la figura del médico como algo separado, como una profesión separada. Eso es una de las cosas que ayudó a pasar de una medicina magia a medicina ciencia. La figura del médico, la aparición de la figura del médico con un arte especializado que es curar. Un segundo punto es la convicción del médico de que, de que el origen de la enfermedad está en la naturaleza. Y esto lo va a decir Hipócrates también, ¿no? Hipócrates algo que decía es, si la enfermedad está en la naturaleza, la cura debe estar en la naturaleza, ¿no? Porque decía, si existe una enfermedad determinada en la naturaleza, tiene que haber también algo que la cure, su antídoto de alguna manera. ¿Por qué? Porque el universo tiende a el equilibrio, ¿no? Hipócrates creía justamente que las enfermedades eran un desequilibrio y por eso lo que había que hacer era restaurar el equilibrio. Ya después voy a explicar mejor esta idea, en eso no se preocupen porque vamos a verlo varias veces a Hipócrates y su paradigma, porque bueno, es el que fundó la medicina moderna. Eh, un tercer punto es que la idea de que la ciencia médica tiene límites, ¿no? Que la ciencia tiene, los médicos tenían limitaciones curativas. Había cosas que no podían curar, ¿no? Que esto tiene que ver con la separación de la figura del médico y de la figura del sacerdote. ¿Por qué? Porque lo que se empieza a plantear es, bueno, che, el médico hay cosas que no puede curar y el reconocimiento simplemente que es verdad, ¿no? Implica algo muy poderoso, porque significa que hoy no las puede curar, pero en un futuro probablemente sí, ¿no? Entonces, la idea de, bueno, hasta hoy con lo que tenemos, hasta hoy podemos curar esto, ¿no? Pero quizás en el futuro puedan curar más cosas, ¿no? Esa idea de que la medicina progresa es una idea científica, porque si simplemente creemos que el médico curaba porque tenía buen diálogo con los dioses y no necesitaba estudiar, no necesitaba probar, no necesitaba mejorarse, solamente necesitaba hacer un ritual y pedirle cosas a los dioses, ¿no? Pero ellos empiezan a darse cuenta como de, che, cada vez vamos mejorando y eso crea también una medicina basada en la ciencia. Y la cuarta es la creación de un lenguaje especializado, ¿no? Que ahí me quedó la botellita medio... Ahí no. Voy a editar en vivo para que me quede cheto. La creación de un lenguaje especializado. Creación de un lenguaje especializado significa que la medicina pasa a tener sus propias palabras, ¿no? Cuando una ciencia se crea o se independiza de otras, ¿no? O se separa,
madura, si quieren decirlo así, como ciencia, en general tiene sus propias palabras, ¿no? Y esto pasa con todo, por ejemplo, qué sé yo, en la física tenemos conceptos como gravedad, velocidad, masa, etcétera, ¿no? En la química vamos a tener otros términos como molécula, como reacción, ácido, ¿no? Cada ciencia tiene sus palabras raras que hacen que sea reconocible, ¿no? Tener un lenguaje especializado significa que tu ciencia maduró, de alguna forma, ¿no? Bueno, la medicina, de pronto, esta medicina que era muy precaria, pasó a tener sus propios conceptos. Y en estos conceptos aparecen algunos, como lo que les decía, por ejemplo, ¿no? El concepto de las fiebres como categoría. Antes se le llamaba fiebres a lo que nosotros hoy llamaríamos gripes, probablemente, y era bastante amplio, porque fiebres era como cualquier cosa que te pueda dar temperatura. Obviamente que allí tenían incluidas las infecciones, etcétera. Entonces, la aparición palabras propias también es otro paso a crear, a crear una medicina ciencia, ¿no? Basada en la ciencia. Eh, Va a haber otra gran revolución en la medicina occidental que durante muchísimo tiempo se va a basar exclusivamente en la biología, en el conocimiento del cuerpo, ¿no? En conocer cómo funcionan los órganos, conocer cómo funcionan los líquidos, por ejemplo, cómo funciona la sangre, ¿no? Todas las partes blandas también del cuerpo, las partes líquidas y las partes blandas, cómo funciona el esqueleto, ¿no? Pero en 1977 va a aparecer un tipo que se llama Engel, que va a escribir un libro que se llama Teoría General de Sistemas, que él va a proponer complejizar un poco la perspectiva de la medicina occidental, que justamente separaba la mente del cuerpo y se quedaba con el cuerpo, ¿no? La medicina, como decía, bueno, ¿qué somos las personas? Mente y cuerpo. ¿De qué nos ocupamos los médicos? Del cuerpo. De la mente se ocuparán, qué sé yo, los religiosos, quien sea, o los educadores, ¿no? En la escuela, lo que fuera de las mentes. Nosotros nos ocupamos de curar cuerpos. Y es que le va a decir, che, esa es una mirada un poco básica del trabajo de la medicina. ¿Por qué? Porque las personas no somos la salud de las personas, no es solamente la salud del cuerpo, ¿no? Él lo que dice es que para poder estar para poder sentirte sano, para poder estar sano, tenés que estar sano en las tres dimensiones de una persona. ¿Y cuáles son las tres dimensiones de una persona? Él dice que hay una dimensión física, una dimensión psicológica y una dimensión social. Por eso su modelo se llama biopsicosocial, ¿no? Ok, es bio, o sea, lo físico, psico, lo psicológico y lo social. Es que lo que va a decir de alguna manera es, no, cuando vos estás enfermo, generalmente no es solamente por una enfermedad física, porque nunca se padecen las cosas en una sola dimensión. Para decirlo de manera más sencilla, siempre que estás mal físicamente, te afecta psicológica y socialmente. Cuando estás mal psicológicamente, te afecta social y físicamente. Cuando estás mal socialmente, te afecta también en las otras. Bueno, ¿se entiende el punto? Somos una unidad de tres cosas. En este dibujito lo pueden ver como esto es lo psicológico, ¿no? Lo social, como por ejemplo, eh, perdón, tenemos no, es así. Lo físico, ¿no? Perdón, lo psicológico, el cerebro, ¿no? Nuestra mente, nuestra conciencia, etcétera, la salud mental, lo que normalmente llamamos. El corazón representa lo físico, que es nuestros órganos, nuestro cuerpo. Y después está lo social, que lo social tiene que ver con que las personas tenemos necesidades sociales, ¿no? Ustedes me pueden dar un ejemplo y decir, no, pero qué sé yo, hay un fulano que vive en una isla solo hace 1000 años. Bueno,
Primero, son excepciones. Segundo, la gente que vive aislada, la gente que vive, por ejemplo, en una cabaña en medio de la nieve o en medio de la selva, o qué sé yo, en general está afectadísima a nivel físico y psicológico. O sea, te destruye a muchísima velocidad el aislamiento social. Por ejemplo, el aislamiento social, lo vamos a ver después, pero una de las cosas que probó la ciencia, por ejemplo, es que si vivís solo, no tenés amigos, no hablas con tu familia, etcétera. O sea, si tenés un contacto social muy bajo, eh, las posibilidades de que tengas enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, son altísimas. El aislamiento social correlaciona directamente con Alzheimer, ¿no? En ancianos que viven solos, por ejemplo, la gran mayoría tiene Alzheimer, ¿no? A diferencia de los que tienen amigos, hablan con los nietos, etcétera. O sea que también es una necesidad de salud tener relaciones sociales. Necesitamos estar más o menos bien en los tres, en lo físico, en lo psicológico y en lo social. Si en uno te viniste muy abajo, te afecta. Cuando aparece el modelo biopsicosocial, parece en medio un cambio de paradigma en toda la ciencia que se llaman los principios de incertidumbre. Los principios de incertidumbre son en realidad de la física. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver la física con, con la medicina. Bueno, en realidad lo que hace la física es plantear ciertos principios que tanto la medicina como otras ciencias van a decir, che, estos tipos tienen razón, entonces lo van a aplicar también. ¿Qué proponían los principios de incertidumbre? No vamos a profundizar, pero uno, por ejemplo, es que el observador y lo observado se conectan. Es decir, que cuando uno está observando algo, es modificado por lo que observa y al revés, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Si nosotros supongamos que somos historiadores y nos vamos a cubrir una guerra, ¿no? En vivo, nos vamos, qué sé yo, a Ucrania, por ejemplo, que ahora hay guerra. Bueno, nosotros nos vamos a ver afectados por lo que vemos, ¿no? Es decir, si vemos sufrimientos, etcétera, vamos a tener como mucha empatía, mucha solidaridad con eso. No nos va a costar por ahí ser objetivos, ¿no? Con lo que estamos viendo. Y al revés, la gente que, por ejemplo, nos reciba en su casa va a actuar de determinada manera con nosotros que no va a ser su vida cotidiana, o sea, no van a actuar como todos los días, ¿no? Entonces, el observador y lo observado se conectan, se modifican mutuamente, ¿no? Eso proponían los principios de incertidumbre. Otra cosa es que la realidad es compleja y multidimensional. ¿Esto qué es? No sé si ustedes se fijan, pero en general nosotros dividimos las cosas en parejitas de dos, ¿no? Parejitas enemigas, ¿no? Por ejemplo, acá en Occidente, nosotros decimos, bueno, tenemos el bien y el mal, ¿no? Tenemos el cuerpo y el alma. Tenemos las ideas y tenemos los objetos, ¿no? Y los ricos y los pobres, qué sé yo. Esa cosa de siempre oscilar entre dos cosas es parte de una tradición que arranca con Platón, que se llama dualismo platónico, que es justamente la idea de dividir todo en dos áreas, ¿no? Platón partía de dividir como un mundo de las cosas concretas y otro mundo de las cosas imaginarias, pero eso llevó como a que todo se hiciera en polos de dos conceptos. Y los principios de incertidumbre lo que dicen es, ¿por qué dos? ¿Por qué no tres, o cuatro, o cinco? ¿No? La realidad es realmente más compleja de lo que pensamos, no es todo blanco o negro, hay grises, ¿no? Entonces, esto que plantean tiene mucho efecto en las demás ciencias y va a llevar a esto, ¿no? A que Engel, por ejemplo, diga, che, no somos cuerpo y mente, ¿no? Esto es más complicado. Y ahí él plantea un modelo de tres. Y la tercera afirmación de los principios de incertidumbre es que los pronósticos son imprecisos. ¿Qué significa esto? Antes se creía que había leyes universales que regían el mundo, que entonces, si vos estudiabas lo suficientemente algo, podías saber qué iba a pasar, ¿no? Pero eso no funciona ni siquiera en las ciencias naturales. A ver, el pronóstico del tiempo, supongamos, ¿no? El pronóstico del tiempo no siempre lo acierta, no siempre es acertado, ¿no? Y eso que está basado en experimentos, y etc.
Mm. De la misma manera, lo que plantean los principios de incertidumbre es, bueno, ojo con decir, por esto que investigué y esto que descubrí, bla, 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 vamos a esto, va a pasar esto, ¿no? Dice, puede pasar cualquier cosa. O sea, de acá a 10 años, a 20 años puede pasar cualquier cosa. Fíjense, ahora, por ejemplo, fíjense que vieron que estamos todos diciendo con el tema de la inteligencia artificial, entonces todo el mundo está pronosticando cosas. ¿No? En 10 años no va a haber trabajo, en 10 años vamos a hacer esto con inteligencia artificial, en 5 años la universidad va a cerrar, vamos a aprender todo con inteligencia artificial, el auto se va a manejar con inteligencia artificial, bueno. La realidad es que puede pasar eso o puede pasar cualquier otra cosa. Puede pasar que la IA, no sé, se autogobierne y nos declare la guerra y nos ataquen las máquinas. Puede pasar que esto se desinfle y se pinche, ¿no? Y finalmente no pase nada. O solo afecte muy poco de la vida cotidiana de las personas. Entonces, básicamente es cualquier cosa que pienses que va a pasar, eh, podés errarle, ¿no? La ciencia no debería pronosticar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos principios hacen que todas las ciencias empiecen a pensar de manera más compleja, ¿no? Y en la medicina, la consecuencia de los principios de incertidumbre es la obra de Engel. Acá tenemos el modelo para que vean cómo esto debería estar de alguna forma anidado en una humanidad, ¿no? En este caso, eh, esto completa de alguna manera el modelo biomédico en el sentido de que le da la parte que el modelo biomédico no veía, ¿no? Porque acuérdense que el modelo biomédico, o sea, el modelo basado únicamente en la biología, separaba cuerpo y alma y se ocupaba solo del cuerpo, ¿no? Entonces, esta mirada de Engel es mucho más completa porque va a incluir lo físico, o sea, lo biológico, lo bioquímico, los síntomas, ¿no? Va a sumarle lo psicológico a nivel de conocimiento, lo cognitivo, lo emocional, afectivo también, el miedo, la ansiedad, la autoestima, ¿no? Y lo social, que son las relaciones familiares, los amigos, el trabajo también, ¿no? Todas estas relaciones importantísimas para la vida de una persona. Bueno, volviendo a la cuestión de la medicina occidental, esta medicina, ¿no? La que nosotros imaginamos cuando escuchamos medicina. Eh, ¿Qué características tiene? Una que se enseña de manera formal y de manera sistemática. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos querés ser médico, tenés que seguir determinados pasos y tenés que entrar a un sistema que lo enseña, ¿no? Que esto implica entrar a una universidad, aprobar esta materia, ¿no? Medicina, hombre y sociedad, después continuar con las otras, después en algún momento hacer una residencia, etcétera, y ahí se te habilita. Entonces, la enseñanza es formal y es sistemática. Su paradigma está basado en relaciones causa-efecto. ¿Por qué? Porque Hipócrates usaba la causa y el efecto como forma de entender. Relaciones causa-efecto significa que una cosa causa otra, ¿no? Que si yo, por ejemplo, qué sé yo, eh, hago mucho ejercicio, la temperatura corporal va a subir, ¿no? Eso es causa del ejercicio, efecto, aumento de la temperatura corporal, ¿no? Todo relacionarlo como conexiones, ¿no? ¿Y qué cosas involucra esta forma de ver la medicina? Bueno, una cosa que involucra son procedimientos de diagnóstico. La medicina occidental diagnostica. Los médicos occidentales, los que tienen bata, diagnostica. ¿Cómo se diagnostica una enfermedad? Bueno, esto ya es más complejo. Acá tenemos tres elementos, los tres elementos más importantes del diagnóstico. Uno es la relación médico-paciente. El médico diagnostica creando una relación con el paciente. ¿Por qué? Porque necesita la confianza del paciente. Vieron que en general, cuando uno tiene una enfermedad, suele ir como con un poco de vergüenza, con un poco de... Entonces, la actitud del médico con el paciente, la relación que construya, aunque sea una relación de unos minutos, si el médico es amable, me da confianza, etcétera, va a obtener mejor información de mí, ¿no? Porque si no,
qué sé yo, la gente muchas veces no quiere contar las cosas en el médico. Hoy casualmente, voy a dar un ejemplo de la vida real para tratar de ilustrar un poco esto, ¿no? Hoy tomé un Uber porque estaba haciendo un encuentro de mi otro trabajo. Eh, Tomé un Uber y el conductor estaba bastante angustiado y de la nada, yo estaba hablando totalmente de otro tema, del calor, de no sé qué cosa, las cosas que uno habla cuando no quiere hablar de un tema particular, ¿no? Cuando tiene 5 minutos de punto A al punto B para hablar. Y el conductor en ese momento me empieza a contar, me dice, hoy solamente comí, me dice, un bifecito con tomate y lechuga. Me lo dijo con una angustia tremenda, ¿no? Y digo, y yo no entendía por qué carajo me contaba eso, ¿no? Le digo, y hiciste una pausa para comer. Y yo, no, no, dice, comí en mi casa. Dice, lo que pasa es que ya no puedo comer más, me dice, porque el médico, eh, tuve que ir al médico, le tuve que contar que tuve un pico de presión y no sé qué. Y entonces el médico ahora me dijo que no puedo comer sal, que tengo que caminar 1 hora al día, etcétera. Y estaba enojadísimo y me dijo, mi mujer me hizo ir, no sé qué, etcétera. Y ahí vemos claramente lo que es un paciente difícil, ¿no? O sea, tengo que dejar de tomar vino, todo, tengo que tener una vida de mierda, me dijo. De ahora en adelante tengo que tener una vida de mierda. Y estos son pacientes justamente considerados difíciles. Tipos grandes, varones, por ejemplo, son pacientes en general considerados difíciles porque no quieren, obviamente, abandonar sus costumbres. Por más que tienen costumbres que saben que son insanas, no quieren abandonar sus costumbres. Entonces, ahí el médico tiene que hacer magia para generar una relación con estos pacientes difíciles y que ellos le cuenten la verdad, por ejemplo, si están o no comiendo, poniéndole medio kilo de sal a la comida, porque si no, yo no sé por qué tiene un pico de presión. Necesito que me diga la verdad. Y ustedes pensarán, no, pero el paciente si quiere curarse me va a decir la verdad. No, la mayoría de los pacientes mienten. Lo más normal es que un paciente mienta en vez de que diga la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque casi siempre tiene miedo que el médico lo rete, ¿no? Entonces el médico lo que tiene que generar es confianza y ahí está la cuestión de la relación médico-paciente. El segundo procedimiento es la anamnesis, que tiene un nombre raro, pero la anamnesis es simplemente lo que nosotros llamamos historial clínico. ¿Qué historial clínico? Es una carpetita que tiene desde tu nacimiento, cuánto pesaste, bla, 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 qué vacunas te pusieron, qué enfermedades tuviste, qué operaciones, tus radiografías, bueno, todo en una carpetita. Eso es el historial clínico. Entonces, teóricamente, ¿no? Sobre todo en los países civilizados, de alguna manera donde esto está digitalizado, qué sé yo, toda tu información de los diferentes lugares donde te atendés debería ir todo al historial clínico. Entonces vos le llevas la carpetita o el médico consulta en el archivo de internet, en el sistema interhospitalario, y ahí mira si sos alérgico, si tenés vacunas, etcétera, y bueno, y ahí el historial clínico entonces es otra manera de diagnosticar, ver la historia médica del paciente. Y el tercero y el más obvio es el examen físico, ¿no? ¿Cómo sé si esta persona tiene tal cosa? Bueno, lo examino físicamente. El examen físico puede ser desde, qué sé yo, ponerle el termómetro y ver qué temperatura tiene, palpar, por ejemplo, si tiene un bulto o algo, un bulto duro, supongamos que pueda ser un tumor o lo que sea, o estudios complementarios, ¿no? Análisis de lo que fuera. ¿De qué otras formas actúa la medicina occidental? Bueno, por medio de intervenciones. Intervención, nosotros vamos a llamar a cualquier tipo de acción que modifique el estado natural del paciente. ¿Sí? ¿Qué pueden ser estas acciones? Bueno, los medicamentos, darle medicación, darle una receta, comprar, tomate 3 pastillas de esto al día, cada 8 horas. El reposo también es una intervención, porque es una orden de conducta, ¿no? Decirle que haga reposo a una persona, o intervenciones más agresivas, como una cirugía, ¿no? Agarrar un escalpelo, cortarle la panza y retirar un tumor, supongo, ¿no? Todas esas se van a llamar intervención. Otra forma de actuar de los médicos occidentales es la educación para la salud. La educación para la salud es, obviamente, lo que hacen los médicos cuando tratan con pacientes como el conductor que me tocó hoy.
Esto es convencer al paciente de que cuide su salud por sí mismo, ¿no? Porque si no, de alguna manera uno piensa que la persona que se tiene que ocupar de mi salud es el médico. Entonces, no importa si yo desayuno whisky, total, después voy al médico y él me va a tener que curar, ¿no? Bueno, la educación para la salud es decirle, che, mira, esto hace mal, esto hace bien, trata de comer más de esto y de comer menos de esto, ¿no? Eso es educación para la salud. Cuidar, de alguna manera, que el paciente aprenda a cuidar su propia salud. Un tercer elemento es la promoción de la salud. La promoción de la salud es darle medios a las personas para que puedan curarse a sí mismas o evitar, de alguna manera, la enfermedad, ¿no? Esto involucra, por ejemplo, las campañas, ¿no? Las campañas, voy a dar un caso, promoción de la salud, por ejemplo, es las campañas que se suelen hacer de descacharrado, de tirar las cosas con agua, de ponerse repelente. Bueno, ¿qué es lo que buscan? Bueno, evitar una epidemia de dengue, ¿no? Eso es promoción de la salud. Y la cuarta es la prevención de la enfermedad, que la prevención de la enfermedad no se hace solamente antes de la enfermedad, también se hace durante y después, ¿sí? De esto hay una clase específica que se llama Prevención y Promoción de la Salud, donde van a ver los tipos de promoción, la primaria, la secundaria, la terciaria, la cuaternaria. Son 4 tipos de promoción, ¿no? Pero ahora no lo vamos a dar porque es una clase entera de 2 horas, pero quédense con esta idea de que la prevención siempre es antes, durante y después. ¿Por qué? Porque cuando ya tenés la enfermedad, también tenés que prevenir, ¿no? Que no empeore. Y si empeoró, también tenés que tratar de prevenir que la persona se quede discapacitada o se muera o lo que fuera, ¿no? Son diferentes formas de prevenir, pero no todas las formas de promoción se hacen antes de la enfermedad, ¿no? ¿Qué otras características tiene la medicina occidental? Y es la que más ha hecho avanzar la medicina occidental, es que las investigaciones se comunican a la comunidad científica. ¿Esto qué quiere decir? Que si algún médico descubre una nueva vacuna en Japón, bueno, inmediatamente el tipo publica cómo la creó y eso se comunica a todos los científicos y médicos del mundo y todos los científicos y médicos del mundo pueden desarrollar esa vacuna, ¿no? El conocimiento en Occidente es en ese sentido compartido, ¿no? Eh, Otra cuestión que también tiene que ver con la colaboración es que los médicos abordan los problemas en equipo, ¿no? Donde el líder es un médico, el líder de equipo, pero no todo el equipo es médico. Es decir, si nosotros vemos un equipo médico típico en un hospital, no son solamente médicos, tenemos médicos, enfermeros, psicólogos, ¿no? A veces asistente social también, porque muchas veces hay personas que tienen problemas, que por ahí vienen de la calle o lo que fuera, ¿no? Entonces, ya no se, en los hospitales no se trabaja solo, sino que se trabaja en equipo, ¿no? Y el líder del equipo es un médico, pero hay otra gente que no es médica, que son aliados del médico, ¿no? ¿Qué más tiene esta medicina? Que hay especialidades y subespecialidades, ¿no? Es decir, cada vez nos especializamos más. El médico no cura todas las cosas, sino que el médico elige un área, ¿no? Supongamos la pediatría, ¿sí? Y después elige una especialidad dentro de su área. Por ejemplo, una subespecialidad como la cirugía pediátrica, ¿no? Entonces esa persona se ocupa de eso, ¿no? Y el que se ocupa de la pediatría y la cirugía pediátrica no se ocupa, por ejemplo, de las cirugías plásticas o de la traumatología o de la ginecología o, bueno, ¿no? El punto es, todos los médicos en Occidente se especializan, ¿no? Otra cuestión de nuestra medicina, de la medicina de Occidente, es que está regulada y evaluada por el Estado. Esto es importantísimo, porque esto significa que el Estado dice qué es lo que pueden hacer los médicos, las instituciones, etcétera, qué es lo que deben cumplir de alguna manera, ¿no? Qué cosas deben llevar adelante, deben llevar a cabo, ¿no? Eh, para poder ejercer. E inclusive vos tenés una matrícula, tenés un código, estás sometido a leyes, ¿no?
Si un médico, por ejemplo, comete un error que es por negligencia, ¿no? Qué sé yo, por ser apurado, por no prestar atención, o qué sé yo, bueno, puede terminar preso, ¿no? Tiene obligaciones en ese sentido. Entonces, los estados vigilan, de alguna manera, a los médicos en Occidente. Otra característica es que la medicina occidental se asume como universalmente válida en cualquier circunstancia. Es decir, no existe ninguna razón de enfermedad que en el hospital te van a decir, no, esto no lo tratamos nosotros, anda a tal lugar, ¿no? Eh, o sea, te pueden decir obviamente que vayas a un hospital más especializado, menos especializado, que vayas a otro médico, pero siempre dentro de la medicina occidental. Nunca te van a decir, che, acá no te van a servir los médicos, anda a, no sé, a hacer un ritual en el cementerio, ¿no? No. La medicina occidental lo que dice es, esta es la única medicina válida, es la única que sirve, digamos, ¿no? Y sí o sí tenés que usar esta, ¿no? ¿Y por qué ha logrado eso, considerarse la única, ¿no? Y la verdadera medicina? Bueno, porque ha sido exitosa. Por eso todos los gobiernos de Occidente sostienen la medicina occidental, ¿no? La medicina de los médicos de bata blanca, de los hospitales, etc. ¿Por qué? Porque básicamente, si desde que la medicina se ha modernizado, se ha vuelto científica, ha crecido la expectativa de vida, se han curado montones de enfermedades que antes eran mortales, ¿no? Ha tenido tanto éxito esta medicina que de alguna manera es la medicina que funciona, es la medicina que cura, entonces es incuestionable en Occidente. Nadie te va a decir acá, che, ¿cómo vas a ir al médico si estás enfermo? ¿No? Lo natural es que vayas al médico. ¿Te enfermas? Vas al médico, ¿no? Esa cosa automática, de alguna manera, es también una construcción cultural. Dicho esto, justo llevamos una hora hablando de la medicina occidental y ahora vamos a hablar de la siguiente, de la otra, de la tradición. Dicho esto, hay otro tipo de medicina, que es la medicina tradicional, ¿no? Que en este caso, esto va a ser más corto igual, así que quédense tranquilos, porque la segunda parte es un poco más corta, así que quédense tranquilos, si les agarra hambre, aguanten un ratito más y entonces hacemos la práctica de esta clase, la hacemos ahora en vivo, ¿no? Eh, Dicho esto, hay otra tradición de la medicina, ¿no? Todo esto que dijimos de la medicina occidental, pero hay otra tradición que es la medicina tradicional. La tradicional es una medicina tan vieja que no sabemos cuándo ocurrió, ¿no? Acá tienen una imagen, por ejemplo, de medicina tradicional indígena, ¿no? Esta persona, la que está haciendo el ritual, es lo que conocemos como chamán, ¿no? Los chamanes, que son los médicos indígenas. La medicina tradicional no se enseña en las universidades, sino que se transmite generacionalmente, o sea, de la generación más vieja a la nueva, por medio de la oralidad. ¿Qué hace el médico tradicional, el curandero o el chamán, cuando va envejeciendo? Toma a su cargo a un joven que quiere ser chamán, ¿no? O curandero, y le enseña, por medio de la palabra, hablándole, le enseña los secretos del oficio. Enseña, bueno, si una persona está embarazada, tenés que hacer este ritual, tenés que preparar, si una mujer está embarazada, tenés que hacerle un té de esto, para esto, para... Le va enseñando todos los trucos, lo educa. Entonces, cuando se muere el viejo curandero, ¿no? O el viejo chamán de la tribu, su joven aprendiz se convierte en curandero y así, ¿no? Así han pasado los secretos de estos médicos tradicionales, ¿no? Que son los curanderos, los chamanes. En algunos países, la medicina tradicional también se llama medicina complementaria o medicina tradicional complementaria. ¿Por qué lo de complementaria? Porque considera que complementa a la medicina occidental, ¿no? No que la reemplaza, pero que la complementa, que las dos pueden trabajar juntas. Ya vamos a ver ejemplos de qué tipo de terapias
realiza la medicina tradicional? Bueno, hay dos tipos, con medicación o sin medicación. ¿Por qué? Porque ellos también, un curandero también tiene su medicación, ¿no? Pero no es obviamente tabletas o inyecciones. Lo que usa como medicación el curandero es, por ejemplo, las hierbas, o sea, las plantas, ¿no? Las partes de animales, esto se usa mucho, ¿no? Qué sé yo, el hígado de tal animal o lo que fuera. Minerales también, piedras, por ejemplo, poner piedras debajo de la almohada para curar, etc. Y también hay terapias sin medicación en este tipo de medicina. Por ejemplo, las agujas, la imposición de manos también, la espiritualidad, ¿no? En esos casos no se usa medicina, sino que se hacen otras cosas. Pinchar con agujas, poner la mano en la frente, etc. Eh, Acá tenemos entonces, como les decía, ¿no? Medicina tradicional o no convencional, medicina complementaria o alternativa, las dos juntas formarían la medicina tradicional y complementaria, la MTC, ¿no? Siempre van a haber abreviado medicina occidental como MO y esta medicina, la tradicional, como MTC, medicina tradicional y complementaria, ¿sí? Acá sumaríamos los conocimientos tradicionales, antiguos, de alguna manera, y los complementarios o alternativos, que son aquellos que vienen de otras culturas también, y que se han fusionado de alguna manera con algo. ¿Qué partes tiene la medicina tradicional complementaria? Acá nosotros vamos a tener las llamadas 3P, ¿sí? Productos, porque todo comienza con P, ¿no? Productos, prácticas y profesionales. ¿Cuáles son los productos de la medicina tradicional? Bueno, las hierbas, por ejemplo, o las piedras, ¿no? Son productos, son objetos, cosas que puedo tocar. Por otro lado, tenemos las prácticas, que acá tenemos, en las prácticas es que el curandero me dé medicación, o terapias manuales, terapias espirituales, que hagamos un ritual, todo eso son prácticas, ¿no? Y los profesionales. Los profesionales es la persona que cura, que pueden ser médicos tradicionales, médico tradicional, estamos hablando de un curandero, por ejemplo, o inclusive agentes de atención sanitaria, es decir, personas que atienden en un hospital, etcétera, ¿sí? Personas, si se quiere, calificadas por el Estado. Ya vamos a llegar a eso, porque ustedes ahora me van a decir, van a estar pensando, pero ¿cómo va a haber un curandero dentro de un hospital? Bueno, hay casos donde esto ha ocurrido y lo vamos a ver al final. Ahora, ¿qué principios sostiene la medicina tradicional? Porque hoy hablábamos de los de la occidental, ¿no? Las relaciones causa-efecto. ¿Qué es lo que dice la medicina tradicional? Una de las cosas que ellos sostienen es que no hay enfermedades sino enfermos. Y esta es una de las cosas más piolas que tiene la medicina tradicional, ¿no? ¿Por qué? Porque para un médico occidental, 10 pacientes que tienen asma les da el mismo medicamento, ¿no? O el VAP, por ejemplo, ese que se usa para que te pones en la nariz y te limpia la vía respiratoria, ¿no? A todos les da exactamente lo mismo. Pero un médico tradicional puede dar con 10 pacientes que tienen lo mismo, 10 tratamientos diferentes. ¿Por qué? Porque la interacción que se da entre el curandero y la persona que atiende es muchísimo más profunda, ¿no? Porque como el curandero es un referente social en la tribu, el chamán, ¿no? O el curandero, lo que hace es como investigar un poco en el paciente lo que siente, lo que piensa, etcétera, y conecta, de esa conexión, sabe lo que tiene que darle, ¿no? Que alguno puede ser agua de tal cosa, hígado de tal cosa, hierbas, hace esto, aquello, y después da su diagnóstico, ¿no? Primero conecta con el paciente y después da su diagnóstico. Y eso genera que el paciente se sienta como reconocido como persona, ¿no? Que muchísimas veces no pasa en la medicina occidental porque a veces la persona siente que es como una caja en una fábrica, ¿no? Como ahí, a veces el médico te atiende, cada 5 minutos atiende un paciente porque tiene llenísima la sala de espera. Entonces, hola, pum, 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 mira que tenés, listo, te receta, pum, adiós. Siguiente, pum, siguiente, ¿no? Entonces uno pasa a ser como si estuviéramos en una fábrica y nos fueran produciendo en masa de alguna forma, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene la medicina tradicional.
¿Qué prácticas hay en medicina tradicional? Por un lado tenemos sistemas médicos alternativos completos, ¿no? Como la medicina ayurveda, que es una medicina de la India, ¿no? Que tiene una cantidad de términos y de medicamentos, y como un sistema entero. Otro sistema entero es la homeopatía, que tiene sus propias aplicaciones, sus propios conceptos, sus propios medicamentos, sus propias prácticas, etcétera. Acá estamos hablando de sistemas muy grandes, alternativos, ¿no? Además de, entre otras prácticas, tenemos la medicina de intervenciones mente-cuerpo. Esa es otra clasificación. La medicina de intervención mente-cuerpo busca curar el cuerpo por medio del control de la mente, ¿sí? Que ahí tenemos, por ejemplo, la hipnosis. No sé si saben lo que es hipnotizar, pero básicamente es como controlar la cabeza de una persona por medio de dejarlo como en un estado de sueño, ¿no? Por medio de, por ejemplo, qué sé yo, del movimiento de un objeto, lo que fuera, es como una práctica de control mental. El yoga, por ejemplo, que busca conectar mente-cuerpo para generar el equilibrio, ¿no? O la musicoterapia, por ejemplo, que por escuchar música pretende con el uso de música sanar las dolencias del cuerpo, ¿no? Otra categoría es la de las terapias biológicas, ¿no? Que acá estamos basadas básicamente en la, si se quiere, la intervención directa sobre el cuerpo, ¿no? Eh, un caso, por ejemplo, es el de las dietas especiales, ¿no? Esto actúa ¿sobre qué? Sobre el sistema digestivo, ¿no? Tomar la dieta de, qué sé yo, del té verde, por ejemplo, para, no sé, para desintoxicar el hígado. El masaje es otra forma de intervención biológica porque lo que hace es básicamente disminuir la tensión muscular o lo que fuera. Después están los métodos de manipulación del cuerpo, como la quiropraxia. El quiropráctico, nosotros en corriente le solemos llamar huesero, ¿no? Que es un tipo que lo que hace es como acomodar los huesos, ¿no? Los quiroprácticos te buscan acomodar el hueso y que cruja para devolverle de alguna manera su lugar. Eh, y otra otra forma de clasificar estas terapias es la de las terapias de energía, donde está, por ejemplo, el Reiki, donde está el bioelectromagnetismo, etc. Todas estas prácticas que lo que tienen en común, todas estas prácticas que suponen que hay energías que atraviesan los objetos, los espacios y las personas, ¿no? Entonces que quizás te puede enfermar, no sé, tu living porque tiene mala energía. Entonces tenés, qué sé yo, que prender un saumerio, que mover los muebles de determinada manera, que poner las fotos de determinada manera. Bueno, eso, ¿no? Asumir que existe energía que se mueve y que las personas somos energía, y etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué otras prácticas hay de medicina tradicional? La acupuntura, la terapia con agujas, la aromaterapia, que es terapia con olores, la medicina africana, que obviamente es una terapia muy antigua, la medicina ortomolecular, está basada en moléculas, ¿no? La meditación en mindfulness, que está bastante de moda, que el mindfulness es poner la mente en blanco, ¿no? Dejar la mente totalmente en blanco para eliminar el estrés y etc. Bueno, acá entonces vemos acá diferentes tipos, ¿no? De categorías, ¿no? Donde tenemos las dietas, tenemos la intervención del cuerpo, la espiritualidad, la exposición de manos, todas prácticas tradicionales. Como ven, por las imágenes, seguramente lo asocian, ahora lo van a poder asociar y van a entender que estamos hablando de prácticas, por un lado, que están ligados a personas que viven en comunidades indígenas, entonces esa es la medicina de su tribu, y por otro lado estamos hablando de personas que creen en medicina alternativa, personas que son más bien hippies, ¿no? Y entonces creen en esta clase de cosas, ¿no? Entonces, como verán, esta medicina que ven en estas imágenes no es la del hospital. No son personas con bata blanca dándome medicamentos, etcétera. Es un tipo que me pone las manos, que limpia las energías, que me da un té, etcétera, ¿no? Algunas de estas prácticas son más nuevas, otras son muy antiguas. Y de hecho,
los defensores de la medicina tradicional suelen usar eso como argumento, ¿no? Seguramente, si alguna vez alguien les recomendó alguna práctica de medicina tradicional, te diría, el argumento que usan es, che, pero esto es muy antiguo, es medicina ancestral. Así nos curábamos hace 25.000 años. Bueno, yo lo que siempre contesto cuando me dicen eso, qué sé yo, no sé, yo me curo con hierba porque la humanidad se curaba con hierba durante millones de años. Sí, seguramente, pero durante millones de años nos moríamos a los 20. Esa es la realidad. O sea que tan bien no nos iba curándonos con hierbas, ¿no? Nos va muy bien desde que nos curamos con vacunas, con medicamentos, etc. Pero bueno, obviamente, como verán, en general rivalizan la medicina occidental con la tradicional, ¿no? Cada una cuestiona de alguna forma a la otra, ¿no? Eh, bien, ¿qué medicina tradicional hay en Argentina? Esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque suele ser pregunta de examen. En Argentina tenemos tanto chamanismo, o sea, medicina indígena, como curanderismo, o sea, personas que no pertenecen a una religión mayoritaria y que dicen poder curar, ¿no? Curanderos hay en los barrios, ¿no? Chamanes hay en las tribus. Esa es la diferencia entre chamán y curandero. ¿Qué es lo más difundido? El curanderismo. Hay más curanderos que chamanes, ¿no? Curanderos hay tanto en el campo como en la ciudad. ¿Qué característica tiene particular nuestra medicina tradicional en Argentina? Que por una cuestión de interculturalidad, o sea, de culturas que dialogan entre sí, se incluyen elementos cristianos. Es decir, los curanderos, si bien son rechazados por la iglesia, ¿no? Los sacerdotes tienen mucho recelo de los curanderos, porque dice que invocan cosas y hablan para ellos hablan con el diablo, qué sé yo. Eh, los curanderos, en cambio, ellos no tienen un rencor especial con el cristianismo, sino que al contrario, muchas de sus prácticas incluyen la señal de la cruz, ¿no? Incluyen rezos, incluyen rezarle a tal santo o pedirle a tal santo, ¿no? Entonces es como que los curanderos mezclan la tradición pagana, o sea, la tradición no cristiana, las tradiciones antiguas, con el cristianismo, y para ellos no hay contradicción ahí, ¿no? Entonces la interculturalidad, la inclusión del cristianismo es una característica especial de nuestra medicina tradicional, de la medicina tradicional en Argentina. ¿Cuáles son las enfermedades que normalmente cura la medicina tradicional? Bueno, tenemos el empacho, el mal de ojo, la brujería, la atadura, la indigestión, ¿no? La práctica de tirar el cuerito, que te tiran la piel atrás para curarte. Eh, el caso, por ejemplo, de tirar la cinta también, que es algo que sucede, que se hace acá. Bueno, todas esas prácticas, todas esas cosas que se curan, dolores de panza, el famoso ojeo, que en realidad es dolor de cabeza, ¿no? O migrañas. Bueno, todas esas cosas las curan los curanderos, ¿no? Y de hecho curan muchísimas cosas más. A mí siempre me parece divertido mirar las publicidades de los curanderos, porque ahí uno ve y curan enfermedades del hígado, de la panza, mal de amores, ¿no? Ataduras, bueno, te solucionan la vida. O sea, tengas un problema amoroso o un problema del hígado, el curandero te cura todo, ¿no? ¿Por qué la gente va a medicina tradicional? Esta es la gran pregunta, porque nosotros diríamos, che, pero con la medicina occidental pasamos de vivir 20 años a vivir 100, ¿no? ¿Por qué la gente entonces no va al hospital en vez de ir al curandero? Hay explicaciones diferentes para eso según si estamos hablando de países pobres o de países ricos. Ya vamos a ir a este punto. Lo que tienen que saber es que la mayoría de los pacientes a lo largo de su vida usa los dos tipos de medicina. O sea, utiliza tanto medicina occidental como tradicional. ¿Sí? Eh, y esto muchas veces puede ser un problema porque no se lo cuentan a su médico. O sea, la persona que fue al curandero, o se está haciendo acupuntura, o está haciendo reiki, o lo que sea, o está tomando algo que le dio el homeópata, o lo que sea, no le cuenta al médico, porque sabe que el médico le va a decir eso es mentira, esos son los ladrones, o lo que fuera. Y esto puede ser peligroso,
¿Por qué? Porque muchas veces una práctica puede agravar, puede tener efectos secundarios y agravar tu situación, ¿no? Puede empeorar la salud del paciente, o porque se pueden interactuar medicamentos, ¿no? Algo que me dio el curandero puede tener un mal efecto combinado con, con lo que me dio mi médico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una práctica peligrosa que la gente vaya a los dos, pero la realidad es que la mayoría de las personas en algún momento de su vida al menos, practica también la medicina tradicional. En los países pobres, o en los países en desarrollo, que es la manera políticamente correcta de decirlo, ¿por qué la gente va al curandero o a la medicina tradicional? Bueno, porque es accesible, está cerca, porque hay mucha oferta, hay muchos curanderos, y por el precio, sobre todo, porque cobran barato, ¿no? De hecho, muchos curanderos o chamanes, etcétera, la gente no les paga con dinero, les paga con, qué sé yo, media docena de huevos, con un pollo, con algo que tiene, ¿no? Con un salamín, con lo que fuera, ¿no? Ni siquiera les pagan en efectivo muchas veces a los curanderos. Entonces, accesibilidad, oferta y precio es el combo por la que la gente va a la medicina tradicional en los países pobres. Pero, y acá viene otra pregunta, ¿por qué la gente iría a la medicina tradicional o alternativa en los países ricos, o sea, en los países desarrollados? Y acá van a encontrar un montón de paradojas, van a encontrar que hay cosas que pueden ser sorprendentes. La razón es el mayor nivel educativo, y esto es muy raro, pero la gente que tiene más títulos en los países ricos suele usar medicina alternativa o tradicional. ¿Por qué? Porque les lleva a desconfiar del sistema. Empiezan a tener ideas de que los médicos están aliados con las farmacéuticas, que buscan tenerte medicado, se vuelven como medio paranoicos, ¿no? Y entonces empiezan a cuestionar y eso hace que prefieran ir a la medicina ancestral o lo que fuera. Otra razón es mayor estatus socioeconómico, o sea, tener más plata. ¿Por qué? Porque la obra social obviamente no te va a reconocer, qué sé yo, tu práctica de Reiki o de yoga. Eso tenés que pagarlo en cash, tenés que pagarlo en efectivo. Entonces, solo la gente que tiene más plata en Europa o en Estados Unidos puede pagarse este tipo de medicina. Otra razón es un peor estado de salud. ¿Por qué? Cuando el paciente está con una enfermedad más grave, se desespera. Entonces, si se está muriendo, y los médicos le dijeron no se puede hacer nada, te vas a morir en 4 meses, esa persona está dispuesta a probar lo que sea. Si le dicen, mira, qué es eso, si un curandero le dice, vos te vas a curar del cáncer si te vas a medianoche al cementerio y desnudo, sacrificás un pollo y te bañás en la sangre del pollo, y muchas personas lo van a hacer. O sea, porque si te estás muriendo, básicamente no tenés nada que perder, ¿no? Probás cualquier cosa. Una cuarta razón es la coherencia con filosofías de vida. Esto tiene que ver un poco con lo que les decía. Mucha gente considera que, por ejemplo, no sé, si tiene ideas medio hippies, ¿no? De, qué sé yo, no hago esto, no hago aquello, vivo de esta manera, ¿no? No sé, no tengo celular, no quiero nada tecnológico. Bueno, de alguna manera dice, bueno, lo que va con mi vida no es ir al hospital, ir a un médico, ¿no? Sino que voy a buscar, en esa búsqueda espiritual, una medicina más espiritual, ¿no? Y ahí termina cayendo en este tipo de medicina. Otra idea también, otra razón por la que se usa también la medicina tradicional en países ricos, es la percepción de parte de los usuarios de que esas prácticas son eficaces. Y esto tiene el famoso, por un lado es el famoso, a mi tía le funcionó, ¿no? Alguien te cuenta, che, yo tengo una amiga que hace acupuntura y desde entonces se curó todo, ¿no? Entonces vos decís, ah, bueno, si mi conocida tiene una amiga y le funcionó, debe ser bueno. Entonces la gente cree que funciona y repite eso y entonces se va generando la idea de que funciona. Y otra razón es que también mucha gente tiene, de alguna forma, una especie de autoengaño, porque lo que dice es, no, pero yo tenía una gripe, qué sé yo, y tomé el té que me recomendó este tipo y a los 2 días me curé. También podría ser simplemente que se terminó la gripe y te curaste, ¿no? Pero bueno, la gente en ese sentido se autoengaña y cree de alguna manera que las prácticas sí funcionan.
Y después el descontento con la medicina convencional o occidental, tiene que ver con lo que les decía, que bueno, básicamente, nada, los médicos occidentales siempre están cansados, repletos de pacientes, qué sé yo, y muchas veces no te tratan bien a los pacientes, y los pacientes se enojan y quieren probar con otras cosas, ¿no? ¿Qué opciones tiene entonces una persona que está enferma o que tiene un problema de salud o que le duele algo? Bueno, una opción es la automedicación. La automedicación es, si yo ya sé qué puedo tomar en este caso, voy y tomo el medicamento, o me aconseja alguien, o me recomendaron esto, voy, me automedico. Obviamente que esto está cero recomendado, ¿no? La segunda opción es la medicina convencional, ir a un médico, ir al farmacéutico, ir a cualquier tipo de personal de salud, un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Cualquier persona que legalmente está habilitada. Después está la opción de la medicina popular, el curandero, o la medicina indígena, el chamán, o combinación de opciones que, como les dije, es lo que en general pasa, ¿no? ¿Qué terapias alternativas, tradicionales, alternativas, como le quieran llamar, son las más usadas? Bueno, la principal, la más usada de todas, es la homeopatía. El 40% de las personas que usan medicina tradicional usan homeopatía. En segundo lugar está la terapia herbal, la terapia de hierbas, ¿no? Fundamentalmente en forma de té, ¿no? Y en tercer lugar, las dietas especiales, que esto es consumir una sola cosa o determinado tipo de producto durante cierto tiempo con la idea de que eso te desintoxica o te cura, ¿no? Eso es el ranking. Primero, homeopatía. Segundo, terapia de hierbas. Tercero, dietas especiales. ¿Qué riesgos tiene la medicina tradicional? Y acá llegamos al punto más oscuro de esto, ¿no? Bueno, la medicina tradicional, los productos que usan, la hierba o el hígado de pollo o el jarabe que arma o la poción que arma el chamán, obviamente no está evaluado por el Estado. No hay un organismo científico que controló eso. El medicamento de la farmacia sí, está revisado, ¿no? Pero si me da una poción el chamán, eso puede estar adulterado, puede ser de mala calidad, puede ser falsificado, lo que sea. Después, la calificación es inexistente de los agentes de salud, porque el médico no tradicional, o sea, el curandero o el chamán no estudiaron en ningún lado. Entonces, lógicamente, pueden estar muy mal calificados para su tarea. Después hay diagnósticos que son equivocados, que te dicen que tenés una cosa y en realidad es otra, o son tardíos. Cuando te dieron el diagnóstico ya estabas súper enfermo, ¿no? También otra es la falta de tratamientos convencionales eficaces. No hay tratamientos en las medicinas tradicionales que se sepa que son muy eficaces para curar algo, ¿no? Algunos se encontró que tienen cierta eficacia en X cosas, pero ninguno es bueno en serio para curar. Después está la exposición a información engañosa o poco fiable. No puedo confiar en la información que me dan porque no son científicos, no son universitarios, etcétera. Y después los efectos secundarios, lo que decíamos hoy, ¿no? Que me puede hacer mal lo que me da, ¿no? Acá tenemos unas noticias, por ejemplo, que yo seleccioné que tienen que ver con momentos en que salió mal el usar medicina tradicional. Una es un payún banda que quedó imputado por homicidio culposo. Este es un caso que ocurrió acá en la zona, ¿no? Corrientes y Chaco. En este caso es un homicidio culposo en ejercicio ilegal de la medicina, ¿no? Es como que a los curanderos se los deja ejercer tranquilos hasta que un paciente se muere y ahí el Estado obviamente dice, no, esta persona no tenía derecho a ejercer la medicina. Los únicos que pueden ejercer la medicina son los médicos, ¿no? O sea, es real eso, la ley dice que solo los médicos pueden ejercer la medicina, pero la realidad es que se puede ser curandero y nadie te va a meter en cana, hasta que se te muera un paciente, ¿no? Acá hay otro caso, falleció un bebé que fue medicado por un curandero, lo mismo, le dio té de hierbas, el bebé se murió y obviamente la responsabilidad legal es del curandero, ¿no? Acá es donde se ve el problema, la parte oscura de la medicina tradicional, que es cuando alguien sigue sus tratamientos y no funciona y se agrava y se muere, ¿no? Bueno, considerando entonces que la MTC está en muchas culturas, etcétera, eh, los países deberían ver la manera de integrar, ¿no? La MTC, la medicina tradicional, a la cultura o al propio sistema.
Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué la medicina tradicional no se puede integrar? Bueno, hay muchas razones. Faltan datos de investigación, mecanismos para controlar, mecanismos para supervisar los productos, falta conocimiento de las autoridades no saben mucho de medicina tradicional, falta formación, bueno, son un montón de razones por las que básicamente es muy difícil combinar las dos cosas de manera eficiente para poder controlarla, ¿no? Porque el problema es que si el Estado dice simplemente, bueno, no usen medicina tradicional, no resuelve el problema, porque la gente sigue siendo el curandero, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la cuestión de, bueno, ¿se puede combinar exitosamente las dos medicinas? El sistema de salud occidental y el tradicional. Hay casos en que sí se ha logrado, y acá les voy a dar algunos casos. El más importante probablemente es este que ven acá, que es el Hospital Intercultural Mapuche en Neuquén. ¿Qué tiene de particular este hospital, además de ser súper lindo? Vieron que parece como que tiene una especie de estadio, ¿no? Bueno, en este hospital, que es un hospital de frontera, está muy cerca de la comunidad mapuche. La comunidad mapuche, obviamente, no quería ir al hospital porque siente que es traicionar su propia cultura, ¿no? Porque ellos tienen sus curanderos, entonces no quieren ir a recibir la medicina de los blancos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo este hospital? Contrató a los curanderos. Contrató a los curanderos como médicos dentro del hospital. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Una persona de la tribu mapuche va al médico, va al hospital y te atienden médico y curandero y te atienden juntos, ¿no? Entonces vos te vas ahí con la receta de lo que te dice el médico, lo que te traduce el curandero, lo que el curandero te da, y entonces el médico se pone de acuerdo con el curandero y, bueno, y el médico le da tal pastilla, el curandero le dice, bueno, toma un té y agradecele a tal dios. ¿No? Total, eso no le va a hacer nada, ¿no? El té si la persona se va contenta porque cree que no traicionó su cultura y toma las pastillas que le dio el médico, no pasa nada. Esto, el hospital intercultural, donde hay médicos y curanderos, es un ejemplo de cómo combinar medicina occidental y tradicional, sobre todo para que nadie se quede afuera del sistema, ¿no? Que es la idea, llevarles la medicina a todos. Otro caso es el posgrado en medicina ayurveda. Hay un posgrado universitario para médicos para que aprendan medicina ayurveda. Entonces se puede combinar la medicina ancestral esta con medicina moderna, ¿no? La tecnicatura universitaria en yoga, por ejemplo, que busca justamente darle una perspectiva científica al yoga para tratar de ayudar a mejorar la salud, ¿no? Entonces, hay casos, efectivamente, en donde se han combinado estas dos medicinas y ha funcionado, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a lo último, así que le pido que me aguanten un ratito más y después hacemos un jueguito de preguntas y respuestas. Eh, ¿Qué características entonces tienen, resumiendo, la medicina científica, la medicina de Occidente? Bueno, es biologista, ¿no? Está centrado en el cuerpo, tiene una idea evolucionista y mecanicista, ¿no? Evolucionista porque cree que obviamente la medicina ha atravesado muchas etapas, es mecanicista porque entiende al cuerpo humano como un mecanismo que hay que arreglar, ¿no? Es positivista, ya vamos a ver qué significa el positivismo en otra clase, no es ser positivo, sino que es una manera de pensar. Es dualista, hace la dualidad mente-cuerpo, como decíamos hoy, se centra en la enfermedad, no tiene en cuenta la historia, no tiene en cuenta lo colectivo, sino que es individualista. Nuestra medicina es individualista, a diferencia de la tradicional que es colectivista, participa toda la tribu, ¿no? Bueno, es súper asistencial, es mercantilista, porque obviamente hay un mercado de salud. Hay asimetría entre médico y paciente, porque el médico sabe todo y el paciente no sabe nada, ¿no? El médico es el jefe, el que manda, y el paciente es el que obedece. Esa asimetría está muy clara en la medicina científica, ¿no? Entiende a la enfermedad como una desviación en la vida, como si fuera una catástrofe en la vida de la persona, no como algo propio de la vida, ¿no? Es enemiga de otras prácticas, de todas las prácticas tradicionales, y tiende a medicalizar la vida cotidiana, es decir, a darte medicación para algo que debería ser normal, ¿no? Como voy a dar un caso,
el caso de los niños, por ejemplo, en las escuelas estadounidenses, que están medicados contra la hiperactividad y en realidad no tienen hiperactividad, sino que se mueven mucho, corren mucho, son muy quilomberos, entonces los médicos los medican, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas son como todas las críticas que se les hace a la medicina científica, y bueno, por eso es que la medicina occidental también debería cambiar. No solamente tratar de incorporar a la tradicional, para de alguna manera, esto es como, ¿vieron esa frase que dice, si no podés con el enemigo, únete a él? ¿No? Bueno, esa es la estrategia que se busca. Pero además debería cambiar y ser una medicina más humana para evitar justamente estas críticas, ¿no? Esto de que los médicos son como mecánicos en una fábrica. Bien, esto ya es de otro apunte, o sea que lo vamos a ver después. Acá vamos a terminar con el tema de lo que es la medicina, el tema de medicina occidental y tradicional. Y ahora lo que les voy a pedir es que hagamos un pequeño jueguito, ¿sí? Bueno, les voy a pasar el link por acá. Es un jueguito de 10 preguntas. La idea es que, tipo preguntados, van marcando las opciones que les parecen correctas. Ahí dejo el link, vayan entrando, ponen simplemente su nombre y cuando estén todos, le damos y jugamos. No sé si jugaron preguntados alguna vez, es muy parecido. Les va a hacer preguntas sobre el tema, tienen opciones, elige la opción que les aparece correcta, pasan a la siguiente. Si el juego les tira ítems, por ejemplo, un relojito, un juego, un objeto de lo que sea, nada, úsenlo porque, bueno, les extiende el tiempo para contestar, o les puede descartar una pregunta que sea equivocada. Nada, les da como algunas ventajas. Vayan entrando al enlace y pongan, y se conectan, y enseguida, cuando estén todos, le doy OK y empezamos. Acá juegan todos contra todos, ¿eh? O sea que va a ir armándose como una especie de ranking de los que van contestando más rápido y los que van contestando bien y qué sé yo. A veces también les puede permitir el juego volver a contestar algunas preguntas, ¿no? Es como que si erraste en una pregunta, pero contestaste bien otras y contestaste rápido y te tocó el ítem, te puede volver a preguntar alguna de las preguntas como te da una segunda oportunidad. Obviamente si les da la segunda oportunidad, aprovechan y nada, eso. Es un ratito, vamos a jugar muy rápidamente y ahí vamos a ver después nomás simplemente cómo les fue y qué contestaron bien, en qué le erraron y etcétera. Bueno, ¿estamos todos? ¿No hay nadie que no haya entrado o que no pueda entrar por alguna razón? Si estamos todos, vamos a comenzar el juego. Bueno, 10 están. Faltan algunos, pero asumo que capaz están tímidos y no se animan a jugar ahora, o algunos creo que entraron un poco tarde en la clase, así que también. Pero bueno, si se animan, eh, métanles. Creo que les deja entrar un poquito tarde al juego si todavía no entran. Bueno, le doy play, arrancamos y cuando terminan todos, hacemos una apuesta en común de ver cómo les fue a cada uno.